El fuego consume la aldea. Los bárbaros masacran sin piedad y el rey ignora los gritos de su gente. Pero en este infierno, una sombra se mueve, un fantasma que arranca brazos y destinos. Lo llaman Gui Yang. El reino lo necesita desesperadamente, pero ¿cómo encontrás a un espectro que nadie ha visto? Los aldeanos no sabían leer el cartel que buscaba a Gui Yang, pero vos sí entendés lo que hace el botón de like. Hacé lo que ellos no pudieron, léelo y dale. El fuego consumía el pueblo, levantando columnas de humo y cenizas hacia un cielo anaranjado. Gritos de terror llenaban el aire mientras los habitantes corrían despavoridos. Los bárbaros habían llegado, sembrando caos y muerte. Llévense todo lo que vean, ordenaban, y que nadie escape. Era un infierno en la tierra, y los aldeanos solo podían gritar: ¡Son los bárbaros! ¡Corran por sus vidas! Entre el pánico, una mujer, cubierta de sangre, se aferraba a su bebé en el suelo. Suplicaba por su vida, rogando a un bárbaro gigante que la perdonara, al menos por el niño. El guerrero dudó un momento, pensando que ya estaban retirándose, pero el llanto del bebé le pareció demasiado molesto. «Morí», dijo, y alzó su espada. Pero justo antes de que el golpe fatal cayera, algo increíble pasó. Un destello rápido y la espada del bárbaro, junto con su brazo, cayeron al suelo. El guerrero gritó de dolor y sorpresa. ¿Mi brazo? La figura oscura que lo había atacado era Gui Yang. El bárbaro apenas pudo pronunciar su nombre antes de que Gui Yang se preparara para el golpe final. Se decía entre los suyos que si te topabas con Gui Yang, la sombra del fantasma, tu destino era la muerte. Una figura que era vista como la mismísima parca. Cuando el humo de las casas quemadas se mezcló con las nubes, los pocos sobrevivientes empezaron a evaluar el desastre. Un anciano, mientras caminaba por las ruinas con otros dos hombres, se preguntaba si Gui Yang, conocido como la sombra del fantasma por los bárbaros, no sería un aliado increíblemente fuerte. Pero, ¿de qué servía? Habían estado indefensos cuando los bárbaros saquearon, ignorando sus súplicas. Acá en la región norte, todos los días son un infierno. Cuando llega el invierno, o te morís de frío o te matan los bárbaros. No sé si el rey no se da cuenta o simplemente prefiere ignorarnos. Seguro dice que esta es una tierra maldita, abandonada por la nación. De repente, el hombre del sombrero elegante que acompañaba al anciano se lanzó con una espada desenvainada contra uno de los aldeanos. De repente, uno de los hombres que acompañaba al anciano, vestido con un elegante sombrero, se lanzó con una espada desenvainada contra uno de los aldeanos. El agredido, en shock, gritó: «¿Qué pensás que estás haciendo? ¿Querés morir?». Otro hombre con sombrero elegante, el que parecía estar a cargo, se indignó por la insolencia de los aldeanos. Una mujer furiosa se le plantó: «¿Cómo te atreves, bastardo Yangban, a actuar con hipocresía cuando solo apareces después de que todo terminó?». El hombre elegante, enojado, pensó en silenciarla por su boca vulgar, pero su subordinado lo detuvo, recordándole que no era culpa de la mujer. Mientras tanto, otro aldeano, aferrado por una niña, seguía forcejeando y gritando su asco, dejando al hombre elegante principal desconcertado. El anciano del pueblo intervino, explicando la cruda realidad que vivían. Esos niños perdieron a toda su familia por los bárbaros hace 7 años. Toda la aldea fue aniquilada en una noche, y desde entonces no han podido adaptarse a ningún lugar, van de un lado para otro. Y hay más. La mujer de allá enviudó el año pasado por esos malditos, y ahora acaba de perder a su único hijo. Es al revés para esos otros niños, que perdieron a su mamá hace 2 veranos y ahora a su papá. Incontables niños quedan huérfanos cada vez que una aldea es saqueada. El hombre elegante, al escuchar la historia, se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Con una mirada decidida, pensó en voz alta: «Tenemos que apurarnos con lo del informante y encontrar a Gui Yang de inmediato». Casi al mismo tiempo, en el centro de la aldea, apareció un nuevo cartel. Era un aviso del reino, pero los aldeanos, la mayoría analfabetos, no entendían lo que decía. Se preguntaban: «¿Qué dice? ¿Eso? ¿Nadie sabe leer?», dijo uno.
frustrado por la situación. Por suerte, un aldeano que sabía leer se acercó a descifrarlo. Dice, Guiyong, Guishin, comenzó a leer. El rey lo busca y le va a dar una placa de jade. Dice que los guardias reales se están formando para llevarlo. Los demás aldeanos se emocionaron al escuchar. ¿Una placa de jade? ¿Eso no es lo que te permite entrar en algo bueno sin dar un examen? Si es para la guardia del rey, no solo es Myeonchon, es una oportunidad para cambiar tu destino, comentaron, llenos de esperanza. Pero al hablar más sobre Guiyong, las cosas se complicaron. Aunque era famoso en la región, nadie parecía saber mucho de él. ¿Hay algo que sepas sobre él?, preguntó uno. Hay muchos rumores, pero ¿alguien lo vio alguna vez en persona?, dijo otro. Una anciana comentó que la abuela Yang de la ciudad baja lo había visto y que medía más de 2 cheques. Otro aldeano se burló. ¿De qué hablas? Yo escuché que parecía un monstruo jorobado. Era claro que Guiyong era un hombre escurridizo. Decían que mataba a la gente cuando se enojaba y ni siquiera sabían si solo lo hacía con los bárbaros. El aldeano que leía el cartel lo resumió bien. Así que no hay información sólida sobre él. Era una pena, una oportunidad de oro para cambiar sus vidas y no sabían dónde buscar a quien podía darles esa chance. Así, entre la frustración y la falta de pistas, nuestro misterioso guerrero, Guiyong, el mismo que los aldeanos buscaban, se encontraba en una posada sencilla pidiendo un cuenco de takju para calmar el día. Estaba solo, o eso pensaba, hasta que un hombre de sombrero elegante se sentó frente a él y pidió 2 cuencos, sin disimular su intención. Aunque había muchas mesas vacías, el recién llegado le dijo claro que solo quería sentarse ahí. Guiyong, que no era tonto, preguntó si tenía algo que ver con él. El hombre elegante no se anduvo con rodeos. Lo llamó por su nombre, Guiyong. Nuestro protagonista, sorprendido, quiso saber por qué lo creía. El tipo le contó que lo había visto hacía 1 año, aunque vagamente, durante un ataque bárbaro. Le dijo que, aunque quizás no lo recordara, Guiyong lo había salvado en ese momento. Guiyong, sin mover un músculo, negó haberlo hecho, asegurando que se estaba confundiendo de persona. Pero el Yangban, con una sonrisa enigmática, no se dio por vencido. Le advirtió a Guiyong sobre un viejo dicho: los espíritus de aquellos que quitas de en medio te siguen a donde vayas. Era una forma sutil de hacerle saber que conocía su verdadera naturaleza. Luego, revelando sus verdaderas intenciones, le contó que su padre era parte de una fuerza especial organizada por el rey para someter a los bárbaros del norte. Y que él mismo, desde que perdió a su madre en un ataque 1 año atrás, solo buscaba una cosa: hacer que la sangre de esos bárbaros dejara de correr. Con todo esto en mente, el hombre elegante le lanzó una propuesta directa a Guiyong: unir fuerzas para el resto de sus vidas y acabar de una vez por todas con la estirpe bárbara. Tae-il, ahora sabiendo que tenía la atención de Guiyong, se presentó formalmente como Tae-il de la familia Tae y detalló su oferta: apoyo material y emocional para que la sombra del fantasma continuara con su trabajo, pero de forma más efectiva. Guiyong, en un gesto silencioso, bebió el cuenco que le ofrecieron. Con una mirada seria, Guiyong aceptó la alianza, pero no sin antes advertir a Tae-il del peligro que lo acompañaba. Puede que hasta mueras por mi culpa. Pero Tae-il, con una convicción inquebrantable, volvió a llenar los cuencos, asegurando que no lo hubiera buscado si no estuviera dispuesto a dar la vida. Con esa misma determinación, los dos alzaron sus copas, sellando su pacto bajo el brillo del sol. Mientras, en la plaza del pueblo, la situación había escalado a un caos total. La recompensa del rey por Guiyong, una placa de jade que prometía cambiar vidas, había desatado una verdadera epidemia de impostores. Un hombre, con atuendos que intentaban imitar a la sombra del fantasma, forcejeaba con una niña llamada Dongi, tratando de convencerla de que él era el verdadero Guiyong. Pero ella simplemente no le creía. El alboroto atrajo la atención de un par de funcionarios que pasaban. Uno de ellos le explicó a su superior que, al ser la identidad de Guiyong un completo misterio, una multitud de oportunistas había tomado la plaza, cada uno proclamándose el famoso guerrero.
La promesa de la riqueza y el honor había nublado la razón de la gente. El funcionario de más edad miró con desdén a la multitud, dudando que el verdadero Guiyong se mezclara entre esa chusma sinvergüenza. Pero en ese momento, un hombre de físico imponente, también disfrazado de la sombra del fantasma, se abrió paso a empujones entre la gente, exigiendo que le despejaran el camino. El funcionario más joven, con una sonrisa enigmática, lo interceptó. «¿Así que vos sos Guiyong, eh?», le preguntó. La gente alrededor empezó a armar un escándalo, pidiendo pruebas de su identidad, mientras el musculoso impostor les gritaba, furioso, que claro que lo era. Los funcionarios lo observaron. «Interesante», pensó el más joven. «¿Sos Guiyong cuando no muestras ninguna señal de ser la sombra del fantasma?». La pregunta quedaba en el aire, mientras la verdadera sombra del fantasma seguía siendo un fantasma. Apenas había terminado la pregunta en el aire cuando un hombre desaliñado, con la ropa hecha jirones y el cuerpo magullado, se acercó a uno de los funcionarios. Él también decía haber visto a Guiyong, pero en lugar de hablar de sus hazañas, empezó a despotricar, culpando a los reyes de Joseon por el conflicto interminable con los bárbaros Jurchen y la negligencia que llevó a la situación actual. El funcionario lo escuchó con una mezcla de paciencia y hartazgo, y aunque reconoció que el hombre no estaba del todo equivocado en sus críticas, le preguntó si planeaba ignorar la responsabilidad de arreglar el pasado. Joseon, afirmó el funcionario, nunca había abandonado esta región del norte. Pero al hombre poco le importaba. Se acercó al funcionario con agresividad, exigiéndole que no hablara por Joseon y que, si el rey quería dar explicaciones, que viniera y las diera él mismo. La respuesta del funcionario fue simple y demoledora. El rey, de hecho, había venido en persona. Y así fue, la discusión se detuvo de golpe. Un silencio expectante invadió la plaza mientras una figura majestuosa aparecía en escena. Era Seyon Ido, el cuarto rey de Joseon, cuya presencia impuso un respeto tan profundo que todos se arrodillaron al instante, exclamando «Majestad». Todos, menos el impostor, que se quedó de pie, aturdido, hasta que el funcionario le ordenó con voz firme que se postrara. Mientras el caos de los impostores se calmaba y la presencia del rey se asentaba, una mujer con un bebé en brazos se abrió paso entre la multitud arrodillada. No era otra que la madre que Guiyong había salvado la noche anterior. Ella se acercó a un guardia diciendo que había visto el aviso y que buscaba a Guiyong. Cuando le preguntaron por qué, ella, con la voz entrecortada, les contó que la mismísima sombra del fantasma la había salvado a ella y a su hijo de la masacre bárbara de la noche pasada. Al recordar esos horribles momentos, un escalofrío le recorrió el cuerpo y su cara de terror se convirtió en un reflejo del pánico que había vivido. La madre, todavía con el miedo en los ojos, empezó a contar su historia a los guardias. Recordaba perfectamente al hombre que la había salvado, pero su testimonio se volvió confuso, casi contradictorio. Describió a una figura brutal, con una fuerza demoníaca, que no solo había rescatado a los suyos, sino que también había masacrado a la gente de Joseon con una crueldad que le heló la sangre. ¿Cómo podía ser? En medio de la confusión, un impostor, un bárbaro, con la misma apariencia monstruosa que la madre describía, apareció en la plaza. Con una sonrisa amenazante, le dijo a Tae-il que había tenido suerte al venir a buscar a Guiyong, y que si la historia de la mujer era cierta, Guiyong no era el único problema. El ambiente se tensó, el rey estaba presente y el pánico empezaba a sentirse. Pero la atención de todos se desvió bruscamente cuando un líder Jurchen de aspecto imponente apareció de la nada gritándole al rey Seyon Ido. El bárbaro lo desafió directamente, prometiendo matarlo ahí mismo y unificar Jurchen. La situación se había vuelto personal y extremadamente peligrosa. Mientras tanto, en un recuerdo o una escena paralela, el verdadero Guiyong, con su mirada intensa, le había advertido a Tae-il que su camino juntos era peligroso, que podría morir por su culpa. Una premonición que parecía hacerse realidad con cada segundo. La plaza se convirtió en un campo de batalla improvisado.
Un valiente soldado de Joseon, indignado por la insolencia del bárbaro, se lanzó al ataque. Sin embargo, el líder Jurchen era una fuerza imparable. Con un arma contundente y con púas, golpeó al soldado con una fuerza devastadora, dejándolo sin posibilidades. El rey Sejong, junto a sus funcionarios, observaban con creciente preocupación cómo sus hombres caían uno tras otro. El bárbaro, bañado en la sangre de sus enemigos, demostraba una ferocidad inaudita, mientras más soldados se lanzaban desesperadamente contra él, solo para encontrar el mismo destino. Mientras el último de esos valientes soldados yacía en el suelo, con el aliento a punto de escaparse, se preguntó en sus últimos momentos por qué había sido tan ingenuo. ¿Por qué no había notado que el bárbaro estaba rodeado por los espíritus vengativos de la misma gente de Joseon? Una revelación tardía y aterradora que ponía en evidencia el verdadero horror de su enemigo. El caos reinaba. Los guardias del rey, conscientes del peligro inminente, gritaron desesperadamente que lo escoltaran a un lugar seguro. Pero Lee Gong-mong, un oficial clave, no estaba. Había sido enviado fuera por orden del propio rey, dejando a su majestad aún más expuesto en medio de la emboscada. La vida del rey estaba en juego y no había un héroe a la vista. El líder Jurchen, creyendo que tenía al rey acorralado, lanzó un ataque brutal. «¿A dónde crees que vas, el que se hace llamar rey?», gritó, mientras arremetía con su arma. El hombre del sombrero elegante, Teil, apenas tuvo tiempo de tomar un bastón para defenderse. Pero justo cuando el golpe mortal estaba por caer, una figura veloz se interpuso. Era Gi Yong, deteniendo el ataque con una agilidad increíble. El Jurchen se sorprendió, reconociendo la habilidad de su oponente. «Vaya, yo apuntaba a una muerte instantánea», admitió. «Es bastante bueno para un bárbaro». Gui Yong respondió con una patada devastadora, haciendo retroceder al líder Jurchen, quien, enfurecido y herido, intentó un contraataque, pero Gui Yong lo golpeó con tal fuerza que lo dejó sin aliento y sangrando. Tai-il, asombrado, vio al guerrero y murmuró: «¿Vos sos ese chico de...?» Gui Yong lo interrumpió: «Ya te lo dije varias veces, ¿no? Soy Gui Yong, el Gui Yong de verdad». Mientras los espíritus lo rodeaban, el Jurchen herido apenas pudo preguntar si él era el verdadero Gui Yong, a lo que Gui Yong reafirmó su identidad y lo tildó de falso por su error. Entonces, el líder Jurchen, con una sonrisa amarga, reveló su verdadera intención. «Vos sos el enemigo de los Jurchen. Mi única razón para venir acá era matarte a vos». El ataque inicial al supuesto rey había sido solo un señuelo, pero Gui Yong no le dio chance de hablar más. Con un golpe fulminante, lo mandó a volar, haciéndole saber que la boca es para comer, no para charlar tanto en medio de una pelea a muerte. El líder Jurchen, aturdido por el golpe, se tambaleó. Su rostro, antes lleno de arrogancia, se contrajo de dolor, pero también de una rabia profunda. Sin pensarlo dos veces, se lanzó de nuevo, esta vez apuntando a Tai-il y a otros funcionarios que miraban la masacre. Era una furia ciega, un intento desesperado de llevarse a alguien consigo. Pero Gui Yong volvió a interponerse, protegiendo a los nobles de Joseon. En medio del caos, apareció Lee Gun-mong, el oficial clave del rey que supuestamente estaba ausente. Viendo la escena de muerte y destrucción, preguntó visiblemente confundido qué era lo que estaba pasando. Un ministro, furioso, lo regañó por su tardanza, pero Lee Gun-mong respondió que solo estaba siguiendo las órdenes de su majestad. Justo en ese momento, el rey Sejong dio una orden clara. No debían matar al líder Jurchen. Había muchas preguntas que hacerle, muchas cosas que debían saber. Era crucial mantenerlo con vida para interrogarlo. Lee Gun-mong asintió, comprometido a seguir la orden del rey. Sin embargo, Gui Yong no parecía dispuesto a escuchar razones. Continuó su asalto brutal contra el líder Jurchen, decidido a acabar con él. El líder Jurchen gritaba desesperado, mientras Gui Yong le asestaba un golpe tras otro, cada uno con la intención de ser el definitivo. Lee Gun-mong, para hacer cumplir la orden del rey, tuvo que intervenir directamente.
Con un movimiento rápido, hirió a Guiyong en la mano, obligándolo a detenerse y retroceder. Con el líder Jurchen tendido en el suelo, malherido, Li Gunmong lo confrontó. ¿Estás loco? ¿No escuchaste las órdenes de su majestad de que te perdonaran la vida? Pero el Jurchen, con la voz rota y los ojos llenos de amargura, apuntó a los cuerpos masacrados a su alrededor. ¿No ves este infierno delante de tus ojos?, espetó. El infierno que crearon estos bárbaros, el infierno que he vivido decenas y miles de veces. Hace 5 años quemaron mi aldea y masacraron a mi gente. Su brutalidad no era solo odio, era la respuesta a un dolor profundo, a una masacre que Joseon también había causado. El líder Jurchen seguía escupiendo su odio. Ellos mataron a mis padres, ¿y vos querés que los perdone? ¿No los despedace? ¿Que les perdone la vida? La furia del Jurchen resonaba en Guiyong, quien apretaba los puños, la sangre manchando su ropa. «Los voy a rebanar a todos», decía. Pero de pronto, la voz de su hermana menor, Dong-hee, lo sacó de su trance. «Ya es suficiente, por favor, me asusta». La voz inocente de su hermana parecía romper la oscuridad, llevándolo a un recuerdo lejano. En esa memoria se veía a Guiyong arrodillado, herido y suplicante frente a un hombre importante. «Por favor, tenés que ver mi talento. Dame una posición y úsame como quieras. Solo dame la chance de que mi hermana Dong-hee empiece una vida nueva». El hombre con una expresión seria le preguntó si todo era por su hermana. Guiyong, con la mirada triste, respondió que, en este infierno, solo quería que ella tuviera una vida normal. Pero el noble fue tajante: «No lo apruebo». Guiyong, sorprendido, preguntó si era por haber desobedecido órdenes o por haber intentado golpearlo. El noble aclaró que no, que la razón era porque él buscaba un puesto solo por su hermana. Otro hombre se acercó, instándole a rendirse y agradecer seguir con vida después de su desobediencia. Dong-hee, al lado de Guiyong, lo tomó del brazo y con calma le dijo que estaba bien, que volvieran. Y así, Guiyong y su hermana se alejaron de los muros del palacio, dejando atrás la promesa de una vida mejor. Mientras tanto, los nobles que habían rechazado a Guiyong hablaban entre ellos. «¿Por qué no le dijiste?», preguntó uno. El otro respondió con un silencio, luego: «Es demasiado descarado». La frase, llena de misterio, se quedó en el aire, mientras la luna creciente iluminaba el cielo. Parecía haber algo más, un secreto vergonzoso que habían ocultado a Guiyong. Guiyong y Dong-hee caminaban por un sendero nevado, sumidos en sus pensamientos. Dong-hee, con una mirada de preocupación, se detuvo y le dijo a Guiyong: «Hermano, no voy a dejar que hagas lo que quieras como antes. ¿Esperas que me lleven a una casa noble sola, vendiéndote vos mismo?». Sus palabras revelaron la profunda preocupación de Dong-hee y el oscuro pasado de Guiyong, que ya había intentado sacrificarse por ella en el pasado. Guiyong, con la ropa ensangrentada, le explicó a Dong-hee que 5 años atrás, el día que perdieron a sus padres a manos de los bárbaros, él había prometido protegerlas sin importar qué. Le aseguró que no se preocupara por él, pero Dong-hee, con una sonrisa triste, le recordó que él ya la había protegido por mucho tiempo y que era maravilloso tenerlo a su lado. Guiyong sintió lo mismo, pero un dolor punzante lo sacudió, y la visión de su hermana herida, con una flecha en el pecho, lo golpeó con fuerza. Un grito desgarrador escapó de su garganta: «¡Dong-hee!». Los bárbaros se burlaban, revelando que el ataque era una trampa para él, y lo llamaron Guiyong con desprecio. Mientras él intentaba sostener a su hermana moribunda, Dong-hee, con sus últimas fuerzas, apenas pudo advertirle: «Hermano, detrás tuyo». Un bárbaro ya estaba listo para dar el golpe final. Pero justo en ese instante, una figura elegante intervino. Li Gunmong, con una espada deslumbrante, desvió el ataque fatal. Guiyong, en medio de la desesperación, balbuceó el nombre de su hermana. A pesar de los esfuerzos de Dong-hee por asegurarle que estaba bien, la realidad era cruel. La pequeña Dong-hee, su hermana, había caído sin vida en sus brazos, una flecha atravesando su pecho. Los bárbaros que rodeaban a Li Gunmong intentaron atacarlo, subestimándolo como otro debilucho más. Pero Li Gunmong, con una mirada imperturbable, les advirtió: «Tendrían que haber pensado bien antes de actuar. ¡Mueran!».
Con un movimiento rápido y una ráfaga de energía oscura, los hizo desaparecer, demostrando su increíble poder. Los bárbaros restantes, al reconocer a Lee Gun-mong y su destreza, gritaron «¡Es Lee Sun-mong! ¡Retirada!» y se dispersaron aterrorizados. Mientras todo esto pasaba, Gui-yong seguía atrapado en su doloroso recuerdo. Lee Gun-mong se acercó, lo miró con una mezcla de frustración y preocupación y le preguntó «Che, ¿qué estás haciendo?». Gui-yong seguía murmurando el nombre de Dongji, incapaz de salir de ese momento traumático. Lee Sun-mong, viéndolo así, le preguntó de nuevo, «Che, te hice una». Entonces, como un rayo, Gui-yong corrió hacia ella, su corazón latiendo con una mezcla de desesperación y esperanza. Dongji, con una sonrisa, lo llamó «hermano» y le preguntó si estaba herido, explicándole que el propio rey la había salvado. La confusión de Gui-yong era inmensa. ¿Cómo podía ser esto posible? Mientras la tomaba entre sus brazos, una figura regia, el mismísimo rey Seiyong, apareció en la alucinación, agradeciéndole por su sacrificio y preguntándole si se sentía feliz de ver a su hermana viva. Pero la visión tomó un giro horripilante. Sin previo aviso, la figura del rey levantó una espada y con una crueldad helada la blandió contra Dongji, que cayó al suelo herida y sangrando. Gui-yong gritó, su mente incapaz de procesar el horror. La figura se mofó, preguntándole si la había cortado bien, e incluso dijo que no importaba porque ella reviviría de todos modos. Consumido por la furia y la confusión, Gui-yong, sin pensar, lo insultó. Fue entonces que la figura real, con una mirada penetrante, le exigió que pensara, recordándole la invasión Jurchen de hace 5 años. Le dijo sin rodeos que Dongji había muerto ese día y que lo que Gui-yong creía tener entre sus brazos no era más que una ilusión cruel. La verdad golpeó a Gui-yong con la fuerza de un rayo. Miró sus manos, el lugar donde antes sostenía a su hermana, y vio solo el aire frío. La imagen de Dongji se desvaneció, dejándolo solo con la cruda realidad. Cayó de rodillas en la nieve, gritando el nombre de su hermana, buscándola desesperadamente. «¿Dónde estás, Dongji? ¿Dónde te fuiste?», clamó mientras la cordura parecía abandonarlo. En medio de su tormento se acercó una figura familiar. Era Lee Gun-mong. Con un tono serio, Gun-mong le dijo a Gui-yong que había investigado todos los rumores que circulaban sobre él. Gun-mong, con una seriedad que helaba, le soltó la cruda verdad. Gui-yong no podía aceptar la pérdida de su hermana por culpa de los bárbaros, y por eso ahora veía cosas. Había perdido la cabeza. Gui-yong, con la cara desfigurada por el dolor y la sangre, lo negó con vehemencia. «¿Qué pavadas decís?», gritó, intentando aferrarse a sus recuerdos. Insistió en que Dongji había estado con él, que todos la habían visto, en la aldea masacrada, incluso en la oficina del gobierno. Apeló a Gun-mong, recordándole su nombre de antaño, Lee Sun-mong, y cómo lo había salvado de las flechas. Pero Gun-mong, con una mirada llena de resignación, sentenció: «No, hoy, todo este tiempo, estuviste solo». Esta revelación lo destrozó. Gui-yong, con la mente nublada, siguió gritando el nombre de Dongji mientras su alrededor, o su propia mente, parecía burlarse de su cordura. Gun-mong, viendo el colapso, solo atinó a preguntarle qué estaba haciendo. De rodillas, Gui-yong repetía el nombre de su hermana, aferrándose a la ilusión que tanto lo consumía. Gun-mong, dándole la espalda, remató con una frase lapidaria: «Tu hermana nunca estuvo ahí». La mente de Gui-yong se inundó de un recuerdo traumático. La voz de su infancia, clara como el cristal, le decía: «Tenés que proteger a Dongji, Gui-yong. Pase lo que pase, protégela». Era el día de la masacre. Él, un niño asustado, se escondía entre los escombros mientras los bárbaros y el fuego consumían su aldea. Corría desesperado, el aliento entrecortado y las lágrimas empañándole la vista, jurando que un día no dejaría que nada les pasara. De pronto, un anciano lo detuvo. Era el abuelo Kang, aliviado de verlo con vida.
pero su alegría se desvaneció al notar que Gui Yang estaba solo. ¿Solo ustedes dos? ¿Y tu madre y tu padre? El pequeño Gui Yang, roto en llanto, soltó la verdad. Esos malditos se llevaron a mi madre y mataron a mi padre. Abuelo Kang, al oír la devastadora confesión del niño, lo abrazó fuerte, interrumpiendo su relato. Ya basta, está bien. Lo importante es que vos y tu hermana salieron con vida, le dijo con voz temblorosa, intentando consolarlo. Pero la imagen que le vino a la mente a Gui Yang era la de Dongyi, su hermana, con una flecha clavada en la espalda, protegiéndolo con su propio cuerpo. Apenas respiraba y Gui Yang, desesperado, quiso quitarle la flecha, pero el abuelo lo detuvo de inmediato. «No podés sacarla», le gritó el anciano mientras explicaba un plan de escape. «Conozco un bote en el muelle. Si lo tomamos, podemos pasar desapercibidos y llegar al pueblo de al lado. Necesitamos encontrar un médico lo más rápido posible y que la curen». No terminaron de hablar cuando el sonido de los cascos de caballos les dio la peor de las noticias. Los bárbaros volvían a acercarse. Gui Yang solo pudo correr. Agarró a Dongyi y con los bárbaros pisándoles los talones, se subió al bote y empezó a remar con toda su fuerza. Mientras se alejaba por el agua, Dongyi murmuró su nombre. Y Gui Yang, con lágrimas en los ojos, le prometió: «Aguantá un poco, Dongyi, te voy a salvar». En la orilla, los bárbaros se quejaban de haberlos perdido, debatiendo si dejarlo ir. «Si es solo un niño, ¿lo dejamos así?», dijo uno. Pero la figura del líder bárbaro, más grande e imponente, se hizo presente. Su decisión fue fría y contundente. «Disparen flechas de fuego. No dejen lugar a dudas». Gui Yang seguía remando, agotado, cuando vio la primera flecha de fuego impactar cerca de su bote. Con el corazón en la garganta, levantó la mirada hacia el cielo nocturno solo para ver cómo una lluvia de flechas incendiarias se dirigía hacia ellos. Las flechas cayeron sin piedad, algunas hundiéndose en el agua y otras impactando el frágil bote. Una de ellas alcanzó a Gui Yang, quien cayó al agua y, al volver a la superficie, su grito desesperado por Dongyi se perdió entre el caos. Vio a su hermana flotando sin vida, su pequeño cuerpo hundiéndose en la oscuridad del agua, una imagen que se le grabaría para siempre. El tiempo se distorsionó. En el presente, Gui Yang se revolvía en el suelo, gimiendo de dolor y confusión, como si aquel momento de hace 5 años se reencarnara en su mente. La figura ilusoria del rey se paró frente a él, y Gui Yang escuchó sus palabras. «Lamento no haber protegido a tu hermana, a tus padres, a tu aldea». Lo instó a culparlo a él y a la nación entera, a liberar esa culpa que lo consumía, a soltar de una vez a su hermana. Y entonces apareció la mismísima Dongyi, preguntándole con dulzura si le dolía tanto. Gui Yang, con lágrimas en los ojos, la miró, tocó su rostro y con una tristeza infinita notó que ella no había crecido nada desde aquel día fatídico. Dongyi, con una sonrisa que le partía el alma, le dio las gracias y empezó a desvanecerse, volviéndose transparente. Gui Yang intentó aferrarse a su imagen, pero su mano la traspasó y la ilusión se desvaneció por completo. Con el último vestigio de su hermana desaparecido, Gui Yang se desplomó, gritando y llorando con una desesperación que parecía arrancarle el alma. Mientras Gui Yang se rompía por completo, Li Gunmong se acercó, observando su colapso bajo la lluvia, su rostro una mezcla de preocupación y una comprensión dolorosa. Li Gunmong, viendo el estado lamentable de Gui Yang, le ofreció un camino. Podía soltar todo el resentimiento y el odio para vivir una vida tranquila. Pero si esa rabia iba a consumirlo, entonces podía canalizarla. Le ofrecía la oportunidad de usarla para proteger a Joseon y a su gente como parte de la vanguardia del norte, la organización de élite creada para enfrentar a los Jurchen. Un pedido descarado del rey, según él. Mientras Gunmong hablaba, la mirada de Gui Yang se perdió en el pasado. De repente, un recuerdo claro lo golpeó, el responsable de su miseria. El hombre que había quemado su aldea, matado a su familia y, lo más doloroso, a su hermana Dongyi. La rabia que creyó haber soltado se encendió de nuevo en sus ojos, más fuerte que nunca. No le interesaba el título de informante, sino la oportunidad de cazar a ese hombre. Para sellar el trato, Li Gunmong le entregó una placa de jade. «Cuando pase el invierno, ven con esta placa», le dijo Gunmong. «Te unirás a las fuerzas reales y te convertirás en un informante».
Guiyong, aún en el suelo, empapado y cubierto de sangre, tomó la placa. La venganza era su único camino. El tiempo siguió su curso. La nieve se derritió, dando paso a días más cálidos en una aldea que bullía de vida. Guiyong, con un semblante más tranquilo, sin las heridas frescas que lo atormentaban, disfrutaba de un plato de beksuk en una posada rústica. Con una sonrisa, levantó una presa de pollo y, casi por costumbre, dijo: «Aquí tenés, Don Yi, comé». Pero la voz se le apagó. La realidad lo golpeó de nuevo. Don Yi no estaba. Estaba solo. En ese momento, Lee Sun-mong, como se le conocía entonces, apareció y tomó la presa de pollo antes de que Guiyong pudiera reaccionar. «¿Cómo andás, Guiyong?», preguntó Sun-mong con una sonrisa mientras le pidió a la dueña de la posada un poco de takju. Ella, sin dudar, le recordó que no se servía alcohol si ya estaba la mesa puesta. Sun-mong, que ya estaba por servir la bebida que tenía en mente, observó a Guiyong con una mirada pensativa antes de preguntar con delicadeza: «¿Todavía ves a tu hermana?». La respuesta de Guiyong fue un suave «no, ya no», una señal silenciosa de que empezaba a sanar. Sun-mong, asintiendo, le sirvió el takju, diciéndole que ese trago era su primer paso hacia la adultez, una despedida para su hermana. Intrigado, Guiyong le preguntó a Sun-mong por qué un general tan famoso como él le prestaba tanta atención. Sun-mong sonrió, explicando que le gustaban las personas interesantes y que además había descubierto su historia por órdenes del rey. Recordó su apodo, la sombra del fantasma, y, para sorpresa de Guiyong, le reveló el verdadero significado de su nombre. Gui, por precioso, y Yong, por bienvenida. Guiyong sonrió al escuchar eso, aceptando por fin el sentido de su propia identidad. Sun-mong, con un tono más serio, le dijo que no olvidara el pasado, pero que su futuro sería un viaje para cerrar esas viejas heridas y empezar un nuevo camino. Le ofreció el cuenco de takju, brindando por esa bienvenida preciosa a su nueva vida. Con una leve sonrisa, Guiyong aceptó, listo para beber. Pero apenas un trago fue suficiente para que el guerrero, acostumbrado a batallas y penurias, cayera desmayado al suelo, sorprendiendo a Sun-mong, que no podía creer lo poco que aguantaba. «Parece que la sombra del fantasma todavía no es un adulto», dijo Sun-mong, un poco decepcionado por lo fácil que había resultado. Luego, se inclinó sobre el desmayado Guiyong y con una sonrisa sacó del joven la placa de jade que el rey le había otorgado. «Te lo dije, Guiyong, me gustan las personas interesantes». Era un recordatorio de que, a pesar de su momento de debilidad, el camino de Guiyong como informante apenas empezaba y Sun-mong no le perdería el rastro. Sun-mong, con una sonrisa enigmática, dejó a Guiyong inconsciente. Era una prueba, un recordatorio de que el camino del informante no sería fácil y que él mismo era solo una pieza en un juego más grande. Horas más tarde, ya bajo la luna, Guiyong se despertó confundido. La cabeza le dolía por el takju. ¿Cuándo se hizo de noche? ¿Se fue el general Sun-mong?, se preguntó, intentando recordar los últimos momentos. Las palabras de Sun-mong resonaron en su cabeza. «No olvides tu pasado, pero limpia tu camino y crea uno nuevo». Guiyong apretó los puños. «Sí, no lo voy a olvidar. Esto es solo el comienzo», pensó, reafirmando su decisión de vengar a su familia. Pero la determinación duró poco. Al intentar levantarse, Guiyong sintió un escalofrío. Buscó desesperadamente, revisando sus ropas y el suelo alrededor, tirando las cosas. El pánico lo invadió al darse cuenta de que su placa de jade, el símbolo de su nueva misión, la que le había dado el rey, había desaparecido. Sun-mong se la había llevado. A pesar del golpe, Guiyong no podía detenerse. El reclutamiento de las fuerzas reales, una fachada para la selección de informantes que integrarían la vanguardia del norte, la élite contra los Churchens, ya había empezado. Decenas de aspirantes se habían reunido en las montañas, un mar de rostros esperanzados, algunos con la misma sed de venganza o de una vida mejor. Los comentarios sobre la cantidad de gente y las bajas probabilidades de ser elegido volaban en el aire, incluso cuando veían a niños intentar postularse. Guiyong, con la mente aún revuelta por la pérdida de la placa, pero decidido a seguir adelante, se acercó a la mesa de registro. Cuando un oficial le preguntó su nombre y de dónde venía, respondió con su origen y su nombre, Guiyong. El funcionario levantó una ceja, intrigado. Guiyong se encogió de hombros.
Yo vine para una transferencia con una placa de jade, pero la perdí en el camino. Supongo que igual tengo que hacer la prueba, ¿no? Los funcionarios lo miraron con desconfianza. ¿Un muchacho como él con una placa de transferencia real? ¿Quién te dio una placa de jade a vos, pibe?, preguntó uno. Guiyong sonrió con confianza. Me la dio el rey en persona. La sorpresa fue generalizada. La audaz respuesta de Guiyong dejó a los oficiales en un estado de shock y confusión. Uno de ellos, perplejo, no podía creer lo que escuchaba, pero un superior le ordenó que sacara a ese loco de allí. En medio del alboroto apareció la figura imponente de Kim Jang, el próctor a cargo del reclutamiento de las fuerzas reales del norte. Kim Jang dejó en claro que la selección sería extremadamente rigurosa, muy diferente a los estándares habituales. Habría beneficios excepcionales para los elegidos, sí, pero la misión era increíblemente peligrosa y no se trataba de tener suerte o de usar trucos bonitos. Mirando directamente a Guiyong, sentenció: alguien que dice semejantes tonterías sobre perder una placa de jade del rey no va a poder con esta misión. Para el primer desafío, Kim Jang señaló una montaña imponente a lo lejos. Los candidatos debían subir y traer una de las 10 flechas de plumas rojas que se encontraban en la cima. Había 30 aspirantes, así que la competencia sería brutal. Apenas terminó de hablar, la multitud se lanzó en una estampida, convirtiendo el lugar en un campo de batalla improvisado. La gente se empujaba y se golpeaba sin piedad, cada uno buscando una ventaja. Guiyong se quedó estático un momento, un poco sorprendido por la ferocidad inmediata de los otros candidatos. Un oficial, con un toque de preocupación, le gritó que corriera, incluso para un pibe como él. Guiyong reaccionó, empezando a correr, aunque por dentro seguía maldiciendo la suerte por haber perdido su propia placa de jade. Se dio cuenta de que ya estaba bastante atrás y pensó si podría alcanzar a los 10 primeros. Mientras avanzaba por el bosque, vio a varios candidatos tirados en el suelo, noqueados. Un grupo de hombres, armados con palos y miradas crueles, lo esperaban. Uno se le acercó por la espalda y le lanzó un golpe con un palo de madera. Guiyong lo esquivó con una facilidad que dejó al atacante con la boca abierta. «Así que lo esquivaste, ¿eh?», dijo uno de ellos, con una sonrisa torcida. Su líder, un tipo grande con una cicatriz en la cara, explicó su plan sin rodeos. El Proctor dijo que hay 10 flechas, pero no que van a pasar 10 personas. Primero, noqueamos a todos los que vemos, después les robamos las flechas a los que bajen de la montaña y listo, estamos adentro. Guiyong los miró, su expresión se endureció. Sus compañeros asintieron, confirmando que solo ellos 4 pasarían. El líder se lanzó con un puñetazo, pero Guiyong lo paró sin dificultad y, con un contraataque rápido y contundente, lo dejó fuera de combate. Los otros 3 lo miraron ahora con terror. Guiyong los observó con una sonrisa inquietante. ¿Ustedes? ¿Cómo se les ocurrió una idea tan brillante?, les preguntó, su voz cargada de un sarcasmo que helaba la sangre. El líder, quien se había llevado el primer golpe, intentó levantarse con dificultad. «Dumok», gritó con rabia, «es solo una rama podrida, parece llamativa, pero en realidad no tiene impacto. ¿Qué esperan? ¡Mátenlo ahora mismo!». Los 3 que quedaban se lanzaron sin dudar, desesperados por ser los primeros en atacar. Mientras la refriega continuaba, en una zona más alta de la montaña, otros ojos observaban la brutal prueba. «¿También viniste, General Choi?», preguntó Sun Mong, con su característica sonrisa relajada. El general, de aspecto más severo, lo miró de reojo. Sun Mong lo invitó a acercarse, pero el general Choi se mantuvo a distancia. «Vaya, se juntó bastante gente», comentó Sun Mong, ignorando la tensión. Explicó que las condiciones ofrecidas por el rey eran inéditas. No solo terminarían el servicio militar en un abrir y cerrar de ojos, sino que podrían limpiar su historial y no tendrían que ocultar su identidad. «Eso demuestra lo serio que su majestad está con esto de establecer informantes», dijo. Sun Mong empezó a buscar con la mirada. «¿Dónde andará nuestro pequeño Guiyong?», se preguntó. El general Choi, al oírlo, inquirió.
¿Te referís al chico al que su majestad le dio una placa de jade el invierno pasado? Pensé que los que tienen esas placas estaban en otro lado. Sun Mong le confirmó que sí, que por ciertas circunstancias, Gui Yong también tenía que participar en esta prueba. Pero Choi no estaba para nada de acuerdo. Desde el principio, me pareció ridículo darle una placa de jade a un chico. Los informantes son la unidad de inteligencia más elitista de la región norte. Entiendo las circunstancias de ese chico, pero las placas de jade son un privilegio que el rey les da directamente a las fuerzas especiales. Incluso si es enviado, es solo un chico. ¿Tiene siquiera el derecho de tener una placa de jade? Sun Mong, sin perder la calma, defendió a Gui Yong. Más allá de su edad, Gui Yong es excepcional en talento y habilidad física, pero esas no son las únicas áreas que valoro. Desde los 12 años busca y masacra bárbaros. El hecho de que haya sobrevivido hasta ahora ya dice mucho. ¿Vos también sabés qué es lo más efectivo e importante para un espadachín? Es la experiencia real en combate. Si a eso le sumás un talento natural, ¿no es literalmente un prodigio enviado por el cielo? Mientras Sun Mong y el general conversaban, Gui Yong no perdía el tiempo. Uno de los atacantes se lanzó con un palo, pero Gui Yong lo esquivó y le clavó 2 dedos en los ojos, dejándolo ciego y gritando de dolor. Antes de que el tercer y último matón pudiera reaccionar, Gui Yong ya le había propinado un puñetazo devastador en la cara, dejándolo inconsciente en el suelo. La pelea había terminado tan rápido como empezó, dejando a Gui Yong ileso y a sus agresores fuera de combate. Con sus oponentes neutralizados, Gui Yong no perdió el tiempo y con movimientos precisos siguió dejando inconscientes a los demás aspirantes que intentaban emboscarlo. Solo quedaba uno en pie, un hombre robusto que parecía ser el líder del grupo. Gui Yong lo encaró y le dejó claro que una simple rama podía ser un arma letal en las manos correctas, propinándole un golpe contundente. El musculoso, aterrorizado, se dio cuenta de que Gui Yong era una fuerza a tener en cuenta. Desesperado, se echó para atrás y propuso una tregua. ¿Por qué no unirse y ser socios para el resto de la prueba? Gui Yong lo miró con calma. El musculoso, corrigiéndole que no era un ayusi, un viejo, sino que solo tenía 18 años y mostrando sus impresionantes músculos, insistió en la idea de que juntos serían imparables. Gui Yong, después de evaluarlo y de presentarse como Gui Yong, reconoció su fuerza, pero también su falta de astucia. Así que aceptó que el musculoso, al que ahora llamaremos Dumok, se uniera a él como su socio para la prueba. Mientras esperaban, se dieron cuenta de algo raro. Ya había pasado mucho tiempo y nadie más regresaba de la cima de la montaña. Era como si algo hubiese bloqueado el camino, o peor aún, los demás se hubiesen quedado atrapados. Sin dudarlo, Gui Yong le dijo a Dumok que lo mejor era subir ellos mismos, y sin esperar respuesta, salió disparado montaña arriba. Dumok se quedó sorprendido. Se quejó de que su plan de unirse a Gui Yong se había arruinado por su impulsividad, pero Gui Yong solo le recordó su promesa de ser socios y lo animó a seguirlo. Con un suspiro, Dumok lo siguió, pensando que, a pesar de su increíble fuerza, Gui Yong seguía siendo un inexperto con mucho que aprender. Dumok y Gui Yong finalmente llegaron a la cima de la montaña. La vista era impresionante, pero más impactante fue lo que encontraron. Un proctor, sentado con aire de superioridad bajo el árbol donde estaban las flechas. Dumok, jadeando sin parar, apenas pudo anunciar que habían llegado, mientras Gui Yong, con su calma habitual, solo observaba el panorama, rodeado de varios aspirantes ya derrotados y tirados en el suelo. El oficial, con una mirada desafiante, los recibió con desprecio. ¿Ustedes dos son los últimos? ¿Qué clase de artimañas hicieron para recién estar subiendo ahora? Gui Yong, ignorando la provocación, se fijó en un detalle clave. El proctor llevaba una placa de jade en su cinturón. Al verla, recordó la suya, la que había perdido y que ahora lo hacía pasar por esta dura prueba. El proctor notó la mirada de Gui Yong y lo encaró. Me dijeron que había un examinado egoísta por ahí, hablando de una placa de jade. Supongo que sos vos. Luego, con un tono altivo, se dedicó a explicar el verdadero significado del objeto. La placa de jade es prueba de que el rey te reconoce como su espada. No es algo de lo que un simple tonto como vos pueda siquiera atreverse a hablar.
Dumok, indignado por la humillación, saltó en defensa de Guiyong. «Che, tus palabras son muy duras. Este es un examen donde no se mira el estatus. ¿No es suficiente con ser fuerte?» El proctor, sin prestarle atención, arrojó 2 palos de madera al suelo. «Tomen esto y peleen. Vengan los 2 a la vez. Si logran mi reconocimiento, pueden llevarse una flecha». Dumok no lo pensó 2 veces. Para él, era la oportunidad perfecta para desquitarse con un Yangban, un noble, sin tener que preocuparse por las consecuencias. Intentó frenar a Guiyong, ansioso por ser él quien enfrentara al oficial. «Guiyong, no te metas, esta es una oportunidad única para castigar a un bastardo noble sin preocuparte por nada». Con esas palabras, Dumok agarró uno de los palos y se lanzó con toda su furia contra el proctor, desatando un potente golpe que el oficial, con una calma imperturbable, bloqueó con facilidad. A pesar de la furia de Dumok, el proctor apenas se inmutaba, bloqueando cada golpe con una facilidad insultante. Dumok, frustrado, seguía atacando y hasta soltó que el arte de espada de un bárbaro es bastante picante y que los niñatos nobles no tienen músculos. Pero el oficial ni se despeinaba, pensando para sí que no esperaba nada de alguien como él. Después de un par de golpes más, el proctor contraatacó sin esfuerzo, dándole una paliza a Dumok mientras lo sermoneaba. «Si tenés orígenes humildes, al menos tené un buen carácter», le decía, «y si tus habilidades son toscas, al menos sé cuidadoso». Dumok terminó en el suelo, derrotado. Pero antes de que el proctor continuara, Guiyong se interpuso, preguntándole si no le parecía que estaba siendo demasiado duro. «¿Esto es un reclutamiento para las fuerzas reales o pensás matar a alguien?», lo cuestionó, mientras su mirada se endurecía. Sin esperar respuesta, Guiyong se lanzó sobre el proctor, golpeándolo con una velocidad sorprendente y devolviéndole sus propias palabras. «Si tus habilidades son toscas, deberías tener cuidado». El proctor apenas pudo reaccionar y para cuando se dio cuenta, Guiyong ya le había quitado el palo que usaba para pelear, sosteniéndolo con una sonrisa burlona. «¿Buscabas esto?», le preguntó. El proctor quedó en shock, incapaz de entender en qué momento Guiyong se lo había quitado. Sudando frío, el oficial tuvo que admitir que, si bien el carácter de Guiyong podría ser un poco malo, sus habilidades no eran para nada toscas. La pelea continuó, pero ahora era Guiyong quien tenía la ventaja, golpeando al proctor con una fuerza abrumadora. La pelea continuó y Guiyong, ya con la ventaja, golpeaba al proctor con una fuerza abrumadora. Fue en medio de ese intercambio que con un movimiento fugaz, Guiyong le arrebató su arma, un bastón, para luego preguntarle con una sonrisa burlona si lo estaba buscando. El proctor, sorprendido, intentó un golpe bajo con una patada, pero Guiyong lo bloqueó sin problemas. Al levantarse, Guiyong le aclaró que si le había pegado era porque el otro no paraba de agitar su arma como un látigo de niño. Dumok, que observaba, le advirtió a Guiyong que no le hablará con tanta informalidad a un noble y que tuviera cuidado con lo que tenía a sus espaldas. Y con razón, el proctor lanzó un ataque sorpresa con su espada. Pero Guiyong, con una agilidad impresionante, lo esquivó apenas sin moverse. El proctor se dio cuenta de que el chico tenía una vista excepcional y unos movimientos que se ajustaban perfectamente a su cuerpo, pero igual lo consideraba descuidado y sin técnica. Intentó enseñarle, mostrando cómo se usaba bien el arma, e incluso le dio un golpe en la pierna. Guiyong le devolvió la patada, dejando al proctor perplejo. El proctor, a regañadientes, reconoció el talento natural de Guiyong, sus buenos reflejos y sus habilidades físicas sobresalientes, pero insistía en que no sabía cómo hacer las cosas bien. Con un aire de superioridad, le dijo que parecía una bestia salvaje, incapaz de refinar su talento por su bajo origen. Guiyong, harto de la soberbia, demostró la verdadera diferencia entre ellos. Con una velocidad que el proctor no pudo seguir, Guiyong le propinó un golpe certero en el cuello con el mismo bastón que le había quitado. El proctor se quedó sin aire, llamándolo cobarde. Guiyong, con una mirada seria, le replicó: «Hablas demasiado. Tenés que enfocarte en pelear cuando peleas, si no, vas a morir, en un abrir y cerrar de ojos».
Aunque el proctor seguía despotricando sobre trucos baratos, la verdad era que Gui Yong había silenciado su arrogancia. Pero el proctor no iba a dejarlo así. Con la espada desenvainada, declaró que Gui Yong lo había subestimado y que, por deshonrar la placa real y ensuciar el proceso de selección con sus trucos, ahora le iba a sacar un brazo. Dumok se les esperó al ver la espada de verdad y le gritó a Gui Yong que escaparan, que el tipo estaba loco. Pero Gui Yong no se inmutó. Para él, si se desenvainaba una espada de verdad, el oponente también debía estar preparado para perder un brazo. Con una mirada fría, desafió al proctor a ver si seguía con su actitud arrogante por mucho tiempo más. Y no tardaron en descubrirlo. En un instante, el proctor lanzó un ataque con su espada, pero Gui Yong lo recibió con su bastón y el impacto fue tal que el arma de práctica se hizo pedazos. Justo en ese momento, llegó otro oficial, Yu Heng, que se sorprendió al ver a todos los aspirantes caídos y al proctor con su espada desenvainada. Le recriminó que solo debía haber hecho una revisión superficial, no dejar a todos fuera de combate. El proctor intentó justificarse, diciendo que solo había cumplido con su deber de seleccionar a los candidatos. Ahí fue cuando Gui Yong intervino, con una calma desconcertante, recordándoles que él seguía en pie. Yu Heng lo reconoció, y aunque las reglas eran las reglas, le pidió a su subordinado que le entregara una flecha a Gui Yong, reconociéndolo como el único candidato exitoso del grupo 3. Incluso le dijo al proctor que, después de haber peleado con Gui Yong, debía reconocer su habilidad. Pero el proctor, aún con su orgullo herido, se negó, señalando el árbol con las flechas y diciendo que nadie de ese grupo había pasado. Mientras Yu Heng se quedaba perplejo ante la desfachatez, Dumok, el musculoso, apareció de la nada con una flecha con plumas rojas en la mano. Explicó que, mientras los otros dos estaban concentrados en su pelea, él aprovechó para sacar las flechas del árbol. El proctor montó en cólera, tildándolo de astuto, pero Yu Heng no tuvo más opción que aceptar la victoria de Dumok, asegurándole que, sí, él también había pasado. Así, Dumok le entregó una de las flechas a Gui Yong, recordándole que no estaba solo, que la alianza que habían formado era real. Gui Yong, sorprendido por el gesto, sintió una punzada de gratitud. Yu Heng oficializó el resultado. De todo el grupo 3, solo ellos dos habían pasado la primera prueba. La alegría de Dumok era contagiosa, abrazando a Gui Yong con una efusividad que pocos habrían esperado del musculoso joven. Mientras tanto, otros oficiales discutían la decisión de Yu Heng. Uno de ellos cuestionó la indulgencia, argumentando que el reclutamiento era para soldados de élite, no para ignorantes. Yu Heng, sin inmutarse, le recordó con una sonrisa sarcástica que ese ignorante casi le costaba un brazo a su arrogante proctor, dejando en claro que su intervención no había sido un capricho, sino un reconocimiento del verdadero potencial de los reclutas. Al día siguiente, los candidatos restantes se reunieron en un nuevo campo de pruebas. Gui Yong y Dumok comentaban que, al final, muchos más de los esperados habían pasado de otros grupos, lo que solo confirmaba lo injusto que había sido el proctor que les había tocado. La multitud de aspirantes se cayó de golpe cuando un hombre imponente, el general Yi Sun-mong, apareció en escena. Su presencia causó revuelo. Era un héroe de Joseon, conocido por su habilidad en batalla, y nadie esperaba verlo en un reclutamiento. Sin más preámbulos, Sun-mong tomó un arco y una flecha. Con una precisión asombrosa, disparó a una pequeña ciruela colocada sobre un tronco, partiéndola exactamente por la mitad. El público estalló en murmullos de admiración. «Ese es mi nivel», dijo Sun-mong, dejando una clara impresión de su destreza. Luego, anunció la segunda ronda, que parecía engañosamente simple. La tarea era solo sostener un melón. Explicó que si te quedabas quieto mientras él le disparaba al melón con una flecha especial, pasabas. Sonaba fácil, pero la advertencia en su voz y la puntería que acababan de presenciar dejaban claro que el verdadero desafío no era el melón, sino la valentía de los candidatos. El general Sun-mong, con una sonrisa que no prometía nada bueno, preguntó quién sería el primero en acercarse. Un aspirante, más valiente o ingenuo que los demás, dio un paso al frente convencido de que ir primero, cuando la concentración del general era máxima, le aseguraría el éxito.
Sun Mong lo felicitó por su valentía y le entregó el melón. El candidato levantó el melón sobre su cabeza, tembloroso pero decidido. Sin embargo, su confianza se desmoronó cuando vio a Sun Mong tomar un trago de una calabaza, con una mirada casi juguetona. El ambiente se volvió aún más tenso cuando Sun Mong aclaró las reglas. Si el candidato se mantenía firme en su lugar, incluso si la flecha lo impactaba, pasaba la prueba. La flecha salió disparada y el aspirante, superado por el pánico, se encogió, dejando caer el melón al suelo. Sun Mong observó la escena con un suspiro de decepción. La flecha, perfectamente clavada en la tierra justo al lado de donde había estado la cabeza del joven, demostró su puntería impecable. Pero para el general, el objetivo nunca fue el melón, sino la inquebrantable voluntad de los hombres. El candidato, a pesar de estar ileso, fue declarado fallido. Uno tras otro, los aspirantes se enfrentaron al mismo terror. La flecha de Sun Mong siempre era precisa, pero la mayoría, incapaces de controlar su miedo, se movían, gritaban o simplemente se negaban a seguir, como el 16º candidato, Buxui, que arrojó el melón al suelo suplicando que no le dispararan. Entre los oficiales, la frustración era palpable. ¿Será posible que nadie pase?, se preguntaban, reconociendo el peculiar estilo del general Sun Mong para poner a prueba a los reclutas. Pero Sun Mong, ajeno a sus quejas, solo se irritaba más con la falta de coraje de los aspirantes. ¿Por qué les cuesta tanto hacer algo tan sencillo?, se preguntó en voz alta, mientras volvía a tomar de su calabaza y llamaba al siguiente voluntario. Con la paciencia agotada, el general Sun Mong llamó al siguiente aspirante. Dumok, con una seguridad que sorprendió a Guiyong, se adelantó afirmando que siempre había una forma de ganar. El general le dio el visto bueno, intrigado por su confianza. El plan de Dumok era simple pero, para él, brillante. El miedo nacía de lo visual, y como la flecha de Sun Mong era infalible, la solución era no verla. Así que, sin dudar, se volteó dándole la espalda al general, estiró el brazo con el melón y gritó: «¡Dispare, general!». Guiyong observaba, pensando que el tipo era un genio, pero la realidad golpeó a Dumok más fuerte que la flecha. No ver el proyectil no lo hizo menos aterrador, al contrario, lo volvió 1000 veces peor. La angustia lo invadió, el miedo lo paralizó, y justo cuando la flecha se acercaba, casi se voltea del pánico. El melón estalló, pero su terror fue tal que los oficiales se asustaron pensando que se había movido. Sun Mong simplemente sonrió. Dumok, arrodillado y temblando, confesó entre dientes que se había mojado un poco los pantalones. Aún así, había pasado la prueba. El general anunció el primer aprobado y preguntó quién sería el siguiente. Fue entonces cuando la multitud empezó a murmurar, reconociendo a Guiyong como la sombra del fantasma, el que masacraba bárbaros en el norte. La historia de su placa de jade, que al principio nadie creía, ahora cobraba sentido. Los oficiales empezaron a debatir si debían reclutarlo directamente, pero Sun Mong, con su peculiar forma de ser, se negó a darle un trato preferencial. Le recordó a Guiyong que si bien su historia era cierta, estas pruebas tenían su propio encanto. Así que le dijo que dejara la flecha que había ganado en la primera prueba y tomara su posición para la del melón. No habría favoritismos. Guiyong, con su habitual calma, tomó su lugar, sosteniendo el melón sobre su cabeza. Dumok lo miraba, entendiendo que la decisión del general, aunque estricta, era para proteger a Guiyong de futuras controversias. Y mientras Sun Mong se preparaba para disparar, concentrándose y diciéndose a sí mismo que se relajara, la tensión en el campo era palpable. Sun Mong sonreía, divertido, mientras se preguntaba qué tan precisos eran sus ojos y qué talento tenía realmente la sombra del fantasma. Le exigió que se lo demostrara y con una flecha rápida apuntó directamente a la cabeza de Guiyong. La flecha zumbó en el aire y varios oficiales se dieron cuenta de la intención de Sun Mong. No era un error, iba a matar. Guiyong, con el melón en alto, sintió el peligro y la necesidad de esquivar, pero una voz le recordó que si lo hacía, fallaría la prueba. En un movimiento casi imperceptible, Guiyong giró la cabeza justo a tiempo.
La flecha le pasó rozando la mejilla, pero en lugar de solo esquivarla, la atrapó con su mano libre, manteniendo el melón intacto en la otra. La multitud, que segundos antes había gritado que había fallado, se quedó en silencio, con la boca abierta. ¿Atrapó la flecha con la mano? Era algo increíble. El general Sun Mong, que ya se estaba riendo a carcajadas, exclamó que era brillante, absolutamente brillante. Le dio un pequeño apretón en el hombro, confirmando que, por supuesto, había pasado la prueba. Incluso le entregó su calabaza de beber como un gesto de reconocimiento. Cansado pero satisfecho, Sun Mong dijo que debían apurarse con el resto de los candidatos. El siguiente aspirante, un hombre de pelo gris, ya estaba tomando su lugar, listo para enfrentar la misma prueba. Sun Mong, quien seguía bebiendo de su calabaza con las mejillas sonrojadas, ya parecía tener unas copas de más. Uno de los oficiales, preocupado, le sugirió que dejaran el resto de las pruebas para el día siguiente, viendo su estado. Pero Sun Mong, ofendido, insistió en que no era tanto licor y que terminaría rápido. Con la puntería aún en la mira, soltó otra flecha. Pero algo falló. La flecha no dio en el melón, sino que impactó directamente en el pecho del aspirante de pelo gris, que cayó al suelo herido y en shock. Los presentes no podían creer lo que veían. Sun Mong, por un momento, se quedó en silencio, dándose cuenta de su error. «Uy, la embarré», pensó. Rápidamente se acercó al herido para revisarlo. Confirmó que la flecha había evitado los puntos vitales, asegurándole al hombre que no moriría, aunque la herida era considerable. Sin embargo, el aspirante, lejos de agradecer, se levantó con dificultad y, en un arrebato, confrontó a Sun Mong. «Así son todos ustedes, los de arriba en esta nación, se toman la vida de la gente a chiste, empezando por ese maldito rey». El oficial que antes le había advertido a Sun Mong escuchó esto y montó en cólera. «¿Cómo te atreves a insultar a la nación, al rey y hasta a mí al mismo tiempo?», gritó, desenfundando su espada con la intención de castigar al osado aspirante. Pero justo cuando la hoja descendía, otro hombre, con un sombrero elegante y una mirada imponente, intervino. De un golpe rápido, desarmó al furioso oficial, quien terminó en el suelo. Este recién llegado era Choi Yun-deok, conocido como la mejor espada de Joseon. El oficial, furioso y humillado, solo pudo maldecir a Yun-deok. Mirando al oficial caído, Yun-deok le advirtió con seriedad que lo mataría allí mismo si no se arrodillaba y pedía perdón al rey al día siguiente. Incapaz de creer lo que acababa de pasar. Este era el general Yi Sun Mong, el mejor arquero de Joseon. Un hombre que venía de una familia importante y ascendió rápido en el gobierno. Desde joven se hizo un militar de tercera clase y la verdad le sobraba talento. Lo llamaban nadie más noble que yo y talento divino, y no solo en el arco. Al igual que Choi Yun-deok, él también se ganó el título de la mejor espada de Joseon. Era un oficial militar muy competente y le dio mucho al reino, pero el problema siempre fue su forma de ser. Le encantaba la bebida, tenía un vocabulario bastante rudo y sus excesos lo metían en problemas constantemente. De hecho, mientras más subía de puesto, más escándalos armaba. En una ocasión, mientras estaba de copas, se le dio por provocar a nadie menos que a Choi Yun-deok. «Viejo», le dijo, «vos y tus aires me irritan hasta la muerte». Luego lo desafió a ver quién es la verdadera mejor espada de Joseon. Yun-deok intentó calmarlo, recordándole que el rey había prohibido esas peleas. Pero Sun Mong, completamente fuera de sí, le ignoró y, de un puntapié, derribó la mesa frente a él. Muchos oficiales querían verlo castigado. «Su Majestad», le dijo un anciano al rey, «Yi Sun Mong ha causado incontables problemas y merece un castigo severo, debería ser despedido». Pero el rey, sin dudar, lo detuvo. «No voy a castigar a Yi Sun Mong, no me vuelvan a traer este tema». Otros no entendían cómo Sun Mong se salía con la suya siempre. Uno de ellos comentó que era porque es el hijo de un sirviente meritorio. Pero el otro, con más perspicacia, se preguntó, ¿no será que es demasiado bueno como oficial militar? Y es que al final nadie podía negar que Yi Sun Mong, el mismo que ahora gritaba «¿Qué están haciendo todos?», era un guerrero de una habilidad excepcional.
Pero fue en un evento del pasado, cuando el general Ji Sun-mong estaba más ebrio de lo usual, que se reveló la verdadera dinámica de su talento. Fue entonces que Choi Yun-dok, la otra mejor espada de Joseon, interrumpió el caos y, con una autoridad innegable, le ordenó a unos soldados que se llevaran al aspirante herido para que recibiera atención médica de inmediato y sin costo alguno. Después, se dirigió a Sun-mong con una seriedad que congelaba el aire. Sun-mong, parece que al fin lograste lo que querías. La gente ya habla en las calles. ¿Cómo puede haber dos mejores espadas en Joseon? Sun-mong, con su característico descaro y una sonrisa de borracho, se burló de Yundek, llamándolo viejo fastidioso. Pero Yundek no se dejó intimidar. Con los ojos brillando de furia, le preguntó a Sun-mong si lo que realmente quería era morir, desafiándolo directamente. Un oficial asustado intentó calmar la situación, pidiéndole a Yundek que se controlara, pero era demasiado tarde. Yundek ya había desenvainado su espada. «Yo voy primero», dijo, y se lanzó al ataque. La pelea entre los dos guerreros más grandes de Joseon fue brutal y vertiginosa. Acero contra acero, chispas volaban mientras intercambiaban golpes a una velocidad increíble. Sun-mong, que al principio parecía disfrutar el desafío, pronto se dio cuenta de la seriedad de la situación cuando Yundek logró darle un corte. «¿Pero qué? ¡Este mocoso!», exclamó Sun-mong mientras la sangre le manchaba la boca. Yundek aprovechó su ventaja y con un movimiento rápido lo golpeó de nuevo. «Te estás volviendo viejo, señor», le dijo, con un tono que no dejaba lugar a dudas. La sangre brotó de la boca de Sun-mong mientras caía, derrotado. Yundek, con una sonrisa salvaje y el rostro manchado de sangre, levantó su espada victorioso. «¡Finalmente!», gritó, lleno de adrenalina. «Yo soy la mejor espada de Joseon». La declaración final resonó, marcando quién era el verdadero portador de ese título en ese momento. Mientras tanto, en el campo de reclutamiento, la calma no duraba mucho. El oficial que había osado castigar al aspirante herido fue rápidamente reducido y enviado a prisión, aún en su delirio de grandeza, gritando que él era el mejor de Joseon. El general Ji Sun-mong observaba antes de que otro oficial le preguntara qué harían con la prueba. La respuesta fue clara: seguir con el examen original. Así, los aspirantes volvieron a la arquería. La frustración y confusión eran palpables. ¿La prueba original era lanzar flechas?, se preguntó Dumok, mientras él y Gui-yong veían a otro candidato fallar estrepitosamente. Gui-yong le recordó que el arco era el arma fundamental de Joseon y que dominarlo era una base del examen militar. Dumok, rascándose la cabeza, todavía no entendía por qué entonces habían tenido que pasar por lo del melón. Era un capricho de Sun-mong, claro. Él mismo había cambiado la prueba por algo más divertido, un detalle que a Gui-yong y Dumok no les pasó desapercibido. A pesar de sus rarezas y su tendencia a armar líos, Sun-mong era increíblemente fuerte y, por alguna razón, intocable. Nadie lo castigaba, sin importar lo que hiciera. Un oficial se acercó a Sun-mong, aún asombrado. «Sí, señor, esquivó la flecha que el general Yi Sun-mong le disparó directo a la cabeza», le confirmó, refiriéndose a Gui-yong. «Lo vi con mis propios ojos y ni yo puedo creerlo». Sun-mong, que ya sabía de la reputación de Gui-yong como la sombra del fantasma del norte, no se inmutó cuando otro oficial sugirió transferirlo de inmediato, dada la placa de jade que el rey le había otorgado. «No, déjalo», sentenció Sun-mong. «La placa del rey es intención suya, no mía. Es más, es una buena oportunidad para que yo vea por mí mismo las habilidades reales de este chico». Con esa decisión, dejó claro que la autoridad del rey no pasaría por encima de su curiosidad. Luego, frente a todos, el general Yi Sun-mong tomó las riendas de la situación. «Desde ahora, yo voy a dirigir esta prueba de selección hasta el final», anunció, con una presencia imponente. «La tercera prueba medirá su fuerza armada pura. Cada uno de ustedes podrá elegir a su oponente y combatir uno a uno. El éxito o el fracaso no determinarán la aceptación por sí solos. Lo que veremos es el contenido de la pelea.
Incluso si ganas, no pasarás si el proceso no fue razonable, y si perdés, pasarás si el proceso en que perdiste fue bueno. La nueva regla sorprendió a todos. Era una prueba de ingenio y habilidad, no solo de fuerza bruta. Dumok, pensando en voz alta, le preguntó a Guiyong si quería pelear con él. Guiyong, sin dudarlo, le dijo que no, que el tipo de cuerpo era importante en esta prueba y que una diferencia tan grande de complexión sería una desventaja si querían mostrar una buena. «Pelea. No será porque me ganaste en la primera ronda, no», le reprochó Dumok, un poco indignado, mientras Guiyong se encogía de hombros. «Los compañeros no deberían pelear entre sí», añadió divertido. Acto seguido, Dumok se acercó a otro aspirante corpulento. «Che, ¿qué te parece a vos?», le preguntó, admirando su físico. «¿Querés unirte a mí?». El murmullo de los demás candidatos llenó el aire, mientras la nueva fase del examen comenzaba a tomar forma. Los candidatos empezaron a buscar parejas, pero la reputación de Guiyong lo hacía intocable. Todos le esquivaban la mirada, nadie quería pelear con la sombra del fantasma. El general Sun Mong se dio cuenta de su situación y, con un dejo de ironía, comentó que si Guiyong no encontraba un oponente, sería su propio problema. Pero justo en ese momento, una figura inesperada dio un paso al frente, el aspirante que había sido herido por la flecha de Sun Mong. Todavía envuelto en vendas y con la cara pálida, declaró que él sería el oponente de Guiyong. Sun Mong, que a pesar de todo valoraba el coraje, le dijo que ya había demostrado bastante al sobrevivir a su pequeño accidente y que lo pasaría directamente a la siguiente fase si se dedicaba a recuperarse. «No», respondió el herido, «quiero pelear con él». Guiyong lo miró, un poco extrañado. «¿Qué haces, Che?», le dijo. «Creo que los dos podríamos pasar sin pelear, en silencio». Pero el aspirante herido no tenía intenciones de rendirse, y con una sonrisa llena de veneno se acercó a Guiyong. «Escuché que ves la ilusión de tu hermana, la que murió por culpa de los bárbaros. ¿Te dijo ella que no pelees o algo así?». La mención de su hermana, Dongyi, fue un golpe bajo. El semblante de Guiyong se oscureció. Sun Mong observaba en silencio. Guiyong, con la voz cargada de una furia contenida, aceptó el desafío. «Lo haré con él», dijo, sus ojos fijos en el provocador. Y luego añadió con un tono escalofriante: «Nunca lo sabrás, ni aun que mueras». ¡Uf! ¡Qué final de infarto! Guiyong le juró al provocador que nunca lo sabrás, ni aunque mueras. Pero ustedes no se queden con la intriga y denle a suscribirse. Y así como el herido se atrevió a mencionar lo más profundo, ustedes atrévanse a comentar qué manhwa quieren ver después. ¡Nos vemos, gente!